Suscríbete y dale a me gusta si te gustan las historias de miedo. Empecemos. Historia 1. Hace unos años tuve una experiencia con un compañero de piso que todavía me produce escalofríos. Acababa de mudarme a una nueva ciudad por trabajo y, como muchos otros, necesitaba un compañero de piso para compartir el alquiler. Después de buscar en innumerables anuncios, por fin encontré a alguien que parecía bastante normal. Un estudiante de ingeniería llamado Eric. Congeniamos durante nuestro primer encuentro en una cafetería local y pronto me mudé al apartamento. El lugar era un edificio viejo y chirriante, de paredes finas y luz tenue. Tenía carácter, por así decirlo, pero también un aura inquietante que no podía identificar. Eric parecía bastante agradable, tranquilo, educado, reservado la mayor parte del tiempo y siempre pagaba puntualmente su parte de las facturas. Tenía la peculiar costumbre de quedarse despierto hasta altas horas de la noche, tecleando en su portátil en el salón, pero yo lo atribuía a su exigente carga lectiva. Las cosas empezaron a ponerse raras después del primer mes. Empezaron con pequeños ruidos. Oía leves susurros procedentes del salón cuando Eric no estaba en casa, casi como si se hubiera dejado la televisión encendida a bajo volumen. Pero siempre que lo comprobaba, no había nada. Entonces empezaron a desaparecer objetos pequeños, como el cargador del móvil, un par de camisas y, una vez, un juego de llaves. Siempre reaparecían, a menudo en lugares extraños como el lavabo del baño o la parte superior de la nevera. Me encogí de hombros considerándolo un olvido hasta que una noche llegué tarde del trabajo. El apartamento estaba a oscuras, salvo por un tenue resplandor que salía de la habitación de Eric. Al pasar, me di cuenta de que su puerta estaba ligeramente entreabierta y a través de la rendija lo vi sentado en su escritorio, completamente inmóvil. Era como si estuviera en trance, mirando fijamente la pantalla de su portátil, que parecía apagada. La habitación estaba inquietantemente silenciosa, y tuve la clara sensación de que algo iba muy mal. Carraspeé para anunciar mi presencia, pero Eric ni se inmutó. Inquieta, me fui a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Aquella noche me costó dormir, atormentada por la imagen de la postura sin vida de Eric. Al día siguiente, Eric era el de siempre, charlando de cosas mundanas como la compra y sus deberes. Me sentía tonta por haberme asustado, pero no podía deshacerme de la sensación de inquietud. Decidida a despejar mi mente, decidí hablarle casualmente de los sucesos extraños y del incidente de la noche anterior. Cuando saqué el tema, Eric se rió, diciendo que probablemente estaba agotado de estudiar y que quizás se había quedado dormido delante del ordenador. Quería creerle, pero había algo en sus ojos, un destello de algo oscuro que no podía identificar. Pasó una semana sin incidentes, pero mis instintos estaban en alerta máxima. Una noche, mientras estaba en la cama, oí unos pasos muy débiles fuera de mi habitación. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente. Los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta, y a continuación, llamaron suavemente a la puerta. El corazón me latía con fuerza. Pregunté, ¿quién es? Pero no obtuve respuesta. Me levanté de la cama, me acerqué de puntillas a la puerta y la abrí lentamente, medio esperando que Eric estuviera allí gastándome alguna broma. Pero el pasillo estaba vacío. Sentí un escalofrío. Miré hacia la puerta de Eric que estaba cerrada. Por un momento pensé en hacer las maletas y marcharme allí mismo. En lugar de eso, decidí investigar el origen de los susurros que había oído antes. Fui al salón, guiándome con la linterna de mi teléfono. El apartamento estaba en completo silencio. El aire estaba cargado de tensión. Al acercarme al sofá, noté algo extraño en la pared de detrás. Parecía haber una pequeña costura vertical, casi como una puerta oculta. Picado por la curiosidad, empujé contra ella y, para mi horror, cedió, revelando un estrecho pasadizo. El interior estaba completamente oscuro, pero pude distinguir lo que parecía una vieja y polvorienta escalera que descendía.
Los susurros que había oído parecían proceder de algún lugar de las profundidades. Retrocedí, con la mente a 1000 por hora. ¿Eric lo sabía? ¿O estaba involucrado en algo siniestro? Decidí esperar hasta la mañana para enfrentarme a él, encerrándome en mi habitación el resto de la noche, sin apenas pegar ojo. Al día siguiente, esperé a que Eric se fuera a clase antes de llamar a un cerrajero para que me cambiara las cerraduras. Sabía que no podía quedarme allí otra noche. Mientras el cerrajero trabajaba, le envié un mensaje a Eric para decirle que me iba. No quería enfrentarme a él cara a cara, por miedo a lo que pudiera hacer si se veía acorralado. Su respuesta fue rápida y desconcertante. «Lo encontraste, ¿verdad?» Se me heló la sangre. Recogí mis cosas y me marché sin mirar atrás. Nunca volví a ponerme en contacto con Eric, y nunca supe qué había en aquel pasadizo. La experiencia me hizo desconfiar de los compañeros de piso y ser cautelosa con la gente que parece demasiado corriente. A veces, las cosas más terroríficas acechan justo debajo de la superficie, escondidas en los lugares que menos esperamos. Historia 2. Recuerdo la noche en que mi compañero de piso, Ben, me contó la historia por primera vez. Relató los hechos con una intensidad que hacía imposible descartar que su experiencia no fuera real. La inquietante sensación en su voz todavía me produce escalofríos cada vez que la recuerdo. Ben estudiaba en una universidad local y vivía en un modesto apartamento fuera del campus con otro amigo llamado Mike. Su casa era una pequeña y acogedora instalación a las afueras de la ciudad, rodeada de un espeso bosque. No era la mejor zona de la ciudad, pero era asequible y nunca habían tenido problemas hasta aquella noche. Todo empezó un frío viernes por la noche. Iba a unirme a ellos en un maratón de películas de terror, pero me surgió un imprevisto en el trabajo y no pude ir. Ben y Mike, impertérritos, decidieron seguir adelante con el plan. Ben me contó más tarde que la velada empezó como cualquier otra. Pidieron pizza, abrieron unas cervezas y se prepararon para una noche de sustos. Mientras se proyectaba la primera película, Ben comentó que habían empezado a oír ruidos extraños en el exterior, como pisadas que hacían crujir la grava del camino de entrada. Al principio lo descartaron, atribuyéndolo al viento o quizá a un animal extraviado. Pero los pasos continuaron, y a veces se detenían junto a la ventana. La idea de que alguien acechara afuera no les sentó bien, así que pusieron la película en pausa y se asomaron a través de las persianas. No había nada, solo las sombras de los árboles que se balanceaban proyectadas por la farola. Tratando de deshacerse de la inquietud, cerraron las puertas y reanudaron su maratón de cine, aunque con un ojo mirando de vez en cuando hacia las ventanas. Ben dijo que hacia medianoche decidieron dar por terminada la noche. Mike ya estaba dormitando en el sofá, mientras Ben se dirigía al baño para lavarse los dientes. Fue entonces cuando lo oyó, un golpe suave y deliberado en la puerta del baño. Al principio pensó que era una broma de Mike, pero volvieron a llamar, esta vez con más insistencia. «Mike, déjalo ya», gritó Ben molesto. Abrió la puerta del baño, medio esperando que Mike estuviera allí riéndose. Pero el pasillo estaba vacío, el apartamento silencioso, excepto por el bajo zumbido de la nevera. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver que la puerta de la habitación de Mike estaba ligeramente entreabierta. Mike siempre la cerraba antes de acostarse. Con el corazón palpitante, Ben abrió la puerta de un empujón y descubrió la habitación. Estaba vacía. La cama estaba deshecha, pero Mike no aparecía por ninguna parte. Ben volvió corriendo al salón, presa del pánico. Mike no estaba en el sofá donde lo había dejado, y el apartamento estaba inquietantemente silencioso. Llamó a su amigo, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, oyó un leve golpeteo en la ventana detrás de él. Se dio la vuelta, medio esperando ver a Mike fuera gastando una broma, pero no había nada más que oscuridad más allá del cristal. Presa del miedo, Ben decidió llamar a la policía. Mientras buscaba a tientas el teléfono,
Oyó un gemido grave y gutural procedente de la cocina. No se parecía a ningún otro sonido que hubiera oído antes, más animal que humano. El sonido se hizo más fuerte, resonando en las paredes del pequeño apartamento. Haciendo acopio de todo su valor, Ben se arrastró hacia la cocina, empuñando una pesada linterna como arma improvisada. Al doblar la esquina, los gemidos cesaron y Ben se quedó solo en la cocina poco iluminada. Recorrió la habitación con la mirada, examinando las encimeras y los electrodomésticos. Todo parecía normal hasta que notó que la puerta del sótano estaba ligeramente entreabierta, algo que nunca hacían, debido a una cerradura rota que se negaba a permanecer cerrada. Con el corazón atronando, se acercó a la puerta, escuchando. Se oyó un crujido, como si algo se moviera en la oscuridad. Ben sabía que debía esperar a la policía, pero algo le impulsó a abrir más la puerta y alumbrar con su linterna las desvencijadas escaleras de madera. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando una figura acurrucada en el fondo. Era Mike, con la cara pálida y los ojos muy abiertos por el miedo. Estaba atado, incapaz de hablar, con un trozo de cinta adhesiva sobre la boca. Ben bajó corriendo las escaleras, arrancó la cinta y liberó a su amigo. Mike temblaba. Apenas era capaz de explicar lo sucedido. Había sido agarrado y arrastrado al sótano por alguien, o algo, que se movía con una velocidad y una fuerza inhumanas. No pudo ver su rostro, solo una figura sombría que parecía desaparecer tan rápido como había aparecido. La policía llegó poco después, pero su búsqueda en el apartamento y sus alrededores no dio resultado. No había signos de que hubieran forzado la entrada, ni pruebas de que hubiera habido un intruso. Era como si quien se hubiera llevado a Mike, o lo que fuera, se hubiera esfumado. El incidente dejó a Ben y Mike profundamente conmocionados, y poco después se mudaron del apartamento. Nunca averiguaron quién o qué fue el responsable de aquella noche. Pero la historia de Ben se me quedó grabada, como un escalofriante recordatorio de las cosas que a veces pasan de noche. Cada vez que pienso en ello, no puedo evitar preguntarme sobre esa llamada a la puerta, y si algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Historia 3. Cuando me pidieron que cuidara de una casa durante un fin de semana, pensé que sería fácil. Después de todo, no era la primera vez que ayudaba a una amiga, y me gustaba la idea de pasar un par de noches tranquilas en un entorno diferente. Mi amiga, Jamie, iba a visitar a su familia fuera de la ciudad, y necesitaba que alguien cuidara de su casa, incluidos sus 2 gatos y un perro. Acepté sin dudarlo, esperando pasar un fin de semana tranquilo lejos de mi rutina habitual. La casa de Jamie estaba enclavada en un barrio pintoresco, bordeado de viejos arces que proyectaban largas sombras sobre la calle. Era una de esas casas clásicas de 2 plantas con un porche envolvente, de las que se ven en las películas de los años 50. Su casa tenía un ambiente cálido y acogedor, con una suave pintura amarilla y jardineras llenas de flores de colores. Llegué el viernes por la tarde, justo cuando empezaba a ponerse el sol. La casa era tan encantadora por dentro como por fuera, llena de muebles acogedores y una iluminación cálida. Jamie me hizo una visita rápida antes de marcharse. Me enseñó dónde estaba la comida de las mascotas, cómo funcionaba la televisión y todo lo esencial. También mencionó algo sobre un ruido extraño que oía de vez en cuando procedente del sótano, pero rápidamente lo atribuyó al viejo calentador de agua. No le di mucha importancia. La primera noche fue tranquila. Me acomodé en el sofá con el perro, Baxter, acurrucado a mis pies y los gatos, Luna y Max, acurrucados a mi lado. La casa estaba en silencio, y los únicos ruidos eran el crujido ocasional de las hojas y el zumbido lejano de los coches que pasaban. Cuando se acercaba la medianoche, decidí dar por terminada la noche y subí a la habitación de invitados. Estaba a punto de dormirme cuando un ruido me despertó. Al principio era débil, casi como un eco lejano, pero a medida que me quedaba en la oscuridad, se hizo más pronunciado. Era un ruido sordo y rítmico que procedía de algún lugar de abajo,
Al recordar que Jamie había mencionado el sótano, supuse que era el calentador de agua e intenté ignorarlo. El día siguiente transcurrió sin incidentes. Pasé la mañana paseando a Baxter y la tarde descansando en el jardín con un libro. Al anochecer, decidí echar un vistazo al sótano. Cogí una linterna de la cocina y bajé por las chirriantes escaleras. El sótano estaba abarrotado de cajas y muebles viejos, el tipo de lugar que sería el escenario perfecto para una película de terror. Localicé el calentador de agua en un rincón, pero estaba silencioso. El piloto parpadeaba sin cesar. El ruido se repitió cuando estaba a punto de salir. Esta vez era más fuerte y parecía provenir del otro extremo del sótano, detrás de una pila de cajas. Se me aceleró el corazón y me acerqué cautelosamente a la fuente. Aparté un par de cajas y descubrí una pequeña puerta de madera en la que no había reparado antes. Estaba ligeramente entreabierta y el ruido provenía sin duda de detrás. Mi mente se llenó de posibilidades. ¿Había un animal atrapado allí? ¿O algo más? Dudé un momento, con la mano sobre el pomo de la puerta. Respiré hondo y abrí la puerta, dejando al descubierto un estrecho pasadizo que se adentraba en la oscuridad. El haz de luz de la linterna atravesó la negrura, iluminando estantes polvorientos y telarañas que no habían sido removidas en años. Entré y mis pasos resonaron en el frío suelo de cemento. El golpeteo era ahora más fuerte, casi como un latido que reverberaba en las paredes. Avancé con cautela, con el pulso acelerándose a cada paso. Al final del pasadizo, encontré otra puerta, esta vez más pesada e imponente. Me temblaba la mano al coger el picaporte y empujarla para abrirla. La habitación que había más allá era pequeña y sin ventanas, y desprendía un olor a humedad que me crispó la nariz. En el centro de la habitación vi un viejo cajón de madera con la tapa ligeramente torcida. El ruido procedía del interior. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en el pecho. Cuando llegué a la caja, me armé de valor y levanté la tapa. Dentro solo había un viejo magnetófono cuyas bobinas giraban en silencio. Me quedé mirándola confuso, con la mente luchando por encontrarle sentido a lo que estaba viendo. Entonces, sin previo aviso, la grabadora se detuvo y la habitación se sumió en el silencio. De repente, una sombra cruzó el suelo y me di la vuelta. El haz de luz de la linterna captó el rostro de un hombre de pie en la puerta. Era alto y demacrado, con unos ojos huecos que parecían clavarse en mi alma. Me quedé paralizada, con la mente acelerada por el miedo. Habló en voz baja y grave. No esperaba que nadie encontrara este lugar. Se me secó la garganta y balbuceé: ¿Quién es usted? No contestó, sino que entró en la habitación y su presencia llenó el espacio de un aire frío y opresivo. Retrocedí, con la mente gritándome que corriera, pero las piernas no me obedecían. Entonces, tan rápido como apareció, se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta tras de sí. No lo dudé. Salí corriendo de la habitación y subí las escaleras, con la adrenalina por fin haciendo efecto. Salí a la luz del día, con la respiración entrecortada y tropezando con el césped. Llamé a Jamie. Me temblaban las manos al relatarle el encuentro. Estaba conmocionada e insistía en que nunca había visto a nadie que se ajustara a la descripción. Prometió llamar a la policía y acortar su viaje. La policía llegó y registró la casa y el sótano, pero no había rastro del hombre ni de la grabadora. Lo atribuyeron a una broma o a mi imaginación, pero yo sabía lo que había visto. Jamie se quedó conmigo el resto del fin de semana y yo no me atreví a volver al sótano. A día de hoy, no tengo explicación para lo que pasó. Jamie se mudó de aquella casa unos meses después, incapaz de deshacerse de la sensación de desasosiego. Los dos intentamos dejar atrás el incidente, pero de vez en cuando la noche está tranquila y las sombras son largas, recuerdo aquellos ojos huecos que me miraban fijamente y me pregunto si la casa aún guarda sus secretos, esperando a que el próximo visitante desprevenido los descubra.